Sin embargo, si uno continúa la lectura de la extensa Convención sobre la Declaración de los Derechos del Niño, se encuentra con algo bastante peor, y es que la Convención autoriza la prisión preventiva de los niños, bien que le llama detención, bien que dice que debe ser excepcional, bien que dice que debe durar el menor tiempo posible, pero en definitiva está autorizándola expresamente. Bueno, ahora uno puede decir, sin embargo, todos estos instrumentos que hemos enunciado acá, y he querido ser exhaustivo para dar un poco fundamento a mi postura, uno podría decir, bueno, algunos son un poco viejos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es de la posguerra, entonces, bueno, el mundo ha evolucionado. Otro tanto podríamos decir de la Convención de, bueno, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es de más o menos de la misma época, y entonces podría adjudicarle al texto escrito cierta vetustez que puede ser superada con la progresividad que tiene que caracterizar al sistema de derechos humanos, que es intrínseca, que es consustancial del sistema de derechos humanos. Esto sería cierto si no nos topáramos con la circunstancia de que los novísimos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos recogen el mismo principio. Nos encontramos así, van a disculparme, no hice la cita a las leyes respectivas, pero son muy recientes, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿No? Es una convención reciente y su aprobación es reciente. Bueno, también respecto a las personas con discapacidad está autorizada la prisión preventiva, en términos bastante similares a lo que está autorizada para las personas que no tienen discapacidad. Y la ley y la convención dice en la medida en que contemplen los ajustes razonables. O sea que no hay posibilidad de equivocarse, está dirigida directamente a ese colectivo que estaríamos dispuestos a considerarlo iguales en derechos y garantías, pero con ciertas porciones de vulnerabilidad. Bueno, otro instrumento moderno, y con esto termino esta enumeración, si no los voy a cansar, es la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, también de novísima factura y de novísima aprobación, y que también presuntamente pretende tutelar la situación de un grupo vulnerable, como son los trabajadores migratorios que están sometidos a formas de explotación, de trato. Bueno, también respecto a ellos y de manera expresa y llamando la prisión preventiva, está autorizada la prisión preventiva, de manera tal que en el catálogo de instrumentos garantistas, aquella regla que decíamos tácita o implícita pasa a ser una regla expresa, enunciada como tal. No me diga. ¡Wow! Bueno, acá este señor me apura, así que, bueno, un par de apuntes más. Esta legalidad formal que le confieren estos institutos ha sido admitida por la Corte Suprema, y en este sentido voy a mencionar dos fallos que son del año pasado y tienen que ver con el hecho de si la prisión preventiva injusta, comprobada su injusticia por la posterior declaración de nulidad del proceso o por la libre absolución del imputado, puede dar lugar a una acción de daños y perjuicios por déficit en la prestación de justicia contra el Estado, por parte del Estado. Y la Corte resuelto el año pasado, en diciembre, la causa Jacobona, donde dice, no, bueno, la prisión preventiva en principio no es un acto legítimo, con lo que concede que bajo ciertas condiciones y en la medida en que no se exceda el estándar que ya había fijado en Rosa, es legítima, no es un acto ilícito por sí la prisión preventiva. Lo mismo ha dicho en Putallas, con la particularidad que Putallas cumplió 5 años de prisión preventiva, y el único ministro que se pronunció en contra en Putallas y dijo precisamente los sufrimientos que depara la prisión preventiva, sobre todo si después se comprueba que es injusta, es el ministro Zaffaroni. Bueno, estos 5 minutos son letales, no me permiten un desarrollo más completo. Bueno, entonces voy a suprimir toda otra referencia para decir
qué hacer con la prisión preventiva desde mi punto de vista. El camino ha sido marcado por la Corte en el fallo Gramajo al que hacía referencia hoy y en el fallo Berbisky que es tan conocido por todos. El primer paso es de construir, que es lo que hace la Corte en Gramajo, qué significa prisión preventiva. Si nosotros pudiéramos verla cara a cara como es, comprobaríamos que tiene poco de preventiva, como acabo de decir en Putayás, y que en realidad funciona como pena, se expresa como pena, se cumple como pena, y esto es tanto así que la ley de ejecución de la pena privativa de libertad resulta aplicable expresamente a las personas que están cumpliendo prisión preventiva. Entonces el Estado mismo está reconociendo que se trata de una pena. Si se trata de una pena efectivamente, no puede reservarse, que esto es lo que dice la Corte en Berbisky, no puede, lo dice a medias, ¿no? No puede delegarse, es decir, no puede considerarse incluida dentro de los poderes que se han reservado las provincias al momento de conformar la Unión Nacional, que es una cuestión federal. Dato que aparece confirmado por las propias convenciones internacionales, a saber, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 28 de la misma convención, que es la cláusula federal, según la cual el Estado parte, los Estados nacionales tienen que hacer lo posible, hacer todas las acciones positivas necesarias para que los Estados locales satisfagan con su legislación, bueno, como no lo puede llamar el gobierno federal, el gobernador de cada provincia, y decirle, bueno, mire, usted el estándar que tiene que tener en materia de prisión preventiva es esta, porque ya lo hizo la Corte con la sentencia exhortativa en Berbisky, todavía estamos esperando que se eleve la calidad procesal de algunos ordenamientos provinciales. Entonces, la solución es, como lo decía ayer el profesor Mayer, esto es una cuestión federal, es una cuestión nacional que compromete la responsabilidad del Estado Nacional y que por lo tanto debe erigirse, por lo menos, después van a venir los que van a descalificarla completamente, pero por lo menos en una primera instancia, en una ley nacional, en una ley federal. Les agradezco, lamento no tener más tiempo para exponer otras cosas, pero bueno, por lo menos esto. Bueno, gracias por esta nueva invitación. Yo también considero que es un error, ¿no es cierto? La invitación, supongo que ya a esta altura me invitan porque son amigos míos y listo, nada más. También me llamó la atención que en unas jornadas que tuviera como título ¿tiene futuro? Se preguntaba si tenía futuro la prisión preventiva, me invitaron a hablar sobre jurisprudencia, porque lo que es cierto es que para la jurisprudencia la prisión preventiva parece que tiene bastante futuro, ¿no es cierto? Yo me tomé el atrevimiento de dejar de lado la jurisprudencia de la Corte, pues la Corte en realidad lo único que a mi juicio hace es consistentemente, salvo en situaciones extremas de arbitrariedad, es decirle a los estados provinciales y dentro del sistema federal, arréglense ustedes. Se meten algunas cuestiones muy particulares. Entonces me tomé el atrevimiento de ver qué es lo que sucedía en el sistema que yo conozco, que es el sistema federal. Y le pedí permiso a quien me invitó para tomarme esta atribución y me lo dio. Así que voy a dejar de lado la jurisprudencia de la Corte, a la cual me referí en algunos de mis artículos, y lo mismo la Comisión Interamericana. Doy por sentado que, bueno, Alberto Bovino tenía que hablar de la Comisión Interamericana, de los